En esta ocasión revisaremos la metodología utilizada para hacer balances hídricos superficiales del suelo con un algoritmo en Python del modelo de Torrent utilizando ARMA. Para lo cual vamos a ver esta presentación. Y este modelito fue creado en un programa de investigación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, CONCYT, y la Facultad de Agronomía. Dentro de ellos hubo la participación de el maestro en ciencias de Juan Miguel Indequiu, que fue el programador del algoritmo, y mi persona, Guillermo Santos, y con el apoyo también de la asesoría del doctor Jorge Faustino y el doctor Ruperto Quesada en la publicación de este artículo. Entonces, básicamente, el algoritmo es un algoritmo que se encuentra en una página de Excel de Torrent, y este fue configurado, como ven ustedes acá, en lenguaje Python para que el algoritmo corra a nivel de píxel en las cuencas hidrográficas o bien una finca o un área territorial determinada. Hay que crear una carpeta que se llama VHS en el directorio raíz. Ustedes van a ver la aplicación de ArcToolbox, acá, que se llama balance hídrico superficial.tbx, y el archivo de Python que es balance hídrico superficial, ¿verdad? Este archivo de Python se puede observar desde el explorador de Windows. Desde el ArcToolbox solo van a poder observar este archivo, ¿sí? Me pueden escribir a este correo por algún interés del uso de esta extensión que estamos trabajando y migrándola a ArcGIS-Pro. Bueno, básicamente el concepto es el siguiente, ¿verdad? El balance hídrico de Torrent trata de describir todo el ciclo hidrológico dentro de una cuenca hidrográfica para valores mensuales dentro de un área. Y sus variables de entrada dentro del ciclo hidrológico básicamente es la precipitación, ¿verdad? Como variable de entrada. Y como variable de salida tenemos la evapotranspiración potencial, como vemos acá, ¿verdad? La evaporación de los cuerpos de agua, la transpiración de las plantas, y esto sumado es la evapotranspiración potencial de una cuenca. Tenemos una variable de entrada importante que es la retención de humedad del suelo, ¿verdad? Que se da de acuerdo a ciertas características texturales del mismo. Entonces, va a simular básicamente la evapotranspiración real, la diferencia de retención de humedad en el suelo mensual y la descarga de escorrentía de excedentes de humedad que existan dentro de la cuenca. Bueno, entonces básicamente dentro de ellos nosotros básicamente tenemos la descripción del balance hídrico del suelo, del ciclo hidrológico dentro de una cuenca. El balance hidrológico climático del suelo básicamente constituye en poder determinar qué meses tienen déficit de humedad y qué meses tienen excedentes de humedad, como lo vemos en esta gráfica del lado derecho. Entonces, si vemos la línea azul es la precipitación y la línea roja es la evapotranspiración potencial. Esta zona de acá hay excedentes de humedad, ¿verdad? Que satisfacen la demanda del uso y cobertura o cultivos dentro del lugar que se encuentre el estudio. Y estas son las zonas de déficit de humedad. Estos son promedios de toda la cuenca que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el algoritmo, ¿verdad? Como bien decíamos, necesita las variables de entrada de precipitación media mensual y evapotranspiración media mensual. ¿Qué método vamos a utilizar para calcular la evapotranspiración media mensual? Bueno, acá en Guatemala se utiliza Hargreaves en el INSIBUME, pero podemos utilizar Torrent o Blaine, Cridley, ¿verdad? En algunos casos, si tenemos la suficiente información necesaria, podemos utilizar Penman-Montier, pero lo importante es generar estos mapas a nivel mensual de precipitación y evapotranspiración potencial. Entonces, básicamente, Torrent ideó dos modelos, ¿verdad?, de cálculo del balance hídrico climático para el suelo en 1948, el cual fue mejorado en 1955.
y en principios de 1948 consideraba que todos los suelos hasta 1 metro de profundidad tenían la capacidad de almacenar hasta 100 milímetros. Esa era la teoría de él, estándar, ¿verdad? Pero ahora tenemos la oportunidad de tener estudios de suelos más detallados dentro de las cuencas o fincas y tenemos la clase textural y podemos ajustar este valor de 100 milímetros, ¿verdad? En situaciones de suelos muy arcillosos o arcillolimosos y lo contrario, arenosos, ¿verdad? Que retienen poca humedad. Entonces, el agua útil no es toda el agua que va a retener el suelo, ¿verdad? Solo es una parte de él, como lo vemos en este gráfico. Y bueno, para eso tiene varios principios. Vamos a ver aquí algunos principios de ellos. De entrada, la precipitación. La precipitación son imágenes raster que deben de ir codificadas de la siguiente manera. PP, que es precipitación, y los 3 letras primeras de cada mes, como lo vemos aquí en el ejemplo. PP-N es enero, PP-Feb es febrero, etcétera, etcétera, hasta diciembre. PP-DIC, que es diciembre. Para la evapotranspiración potencial es lo mismo, solo que cambiamos ETP-N, ETP-Feb, etc. Entonces, el balance hidroclimático superficial va a ser precipitación mensual menos evapotranspiración potencial. Es el algoritmo que hace el modelo. Sencillo, un cálculo sencillo que es la lluvia menos la ETP y nos da el resultado. Sin embargo, para hacer el cálculo de evapotranspiración real, necesitamos hacer este algoritmo en el modelo. Entonces, dice que si la evapotranspiración potencial mensual es menor que la precipitación mensual más la reserva inicial de humedad del suelo o del mes antecedente, se coloca la evapotranspiración mensual. Pero si no cumple esta condición, hay que hacer que este cálculo, que es precipitación mensual más reserva inicial. Para el mes de enero, este es el ejemplo que se utilizó. Para el mes de febrero, la reserva inicial ya es la reserva de enero, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia en el mes de febrero con este ejemplo que se puso de enero. De la misma manera tenemos el déficit de humedad del suelo, donde hay un algoritmo donde dice que si la reserva inicial de humedad en el suelo más la precipitación mensual menos la evapotranspiración real es mayor que la reserva máxima que puede retener el suelo de acuerdo a sus características texturales, si es máxima, solo ponemos la reserva máxima, que es una de las variables de entrada. Y si no, pues la reserva inicial más la precipitación mensual menos la ETR. Aquí está el ejemplo de cómo se configura esto para el mes de enero, ¿verdad? Y esta reserva inicial va cambiando de acuerdo al mes que estemos trabajando. Es la del mes antecedente. Para excedentes de humedad, igualmente está el algoritmo si la reserva inicial o la del mes anterior más la precipitación mensual menos la evapotranspiración real mensual es mayor que la reserva máxima, hacer el siguiente cálculo. Reserva inicial más la precipitación mensual menos la evapotranspiración real menos la reserva máxima. Y si no cumple esta condición, simplemente el algoritmo tiene que poner 0, ¿sí? Entonces, en eso es que estamos, este es el ejemplo para el mes de enero, y en eso es que estamos trabajando. Se trabajó en Python esta descripción del algoritmo. Las reservas, vamos a ver, la reserva inicial del suelo es un raster que hay que ingresar que se llama reserva ini, y la reserva máxima que puede retener el suelo, que son de acuerdo a sus características texturales, se llama reserva-max, ¿verdad? Así se llama el raster. Bueno, entonces, de variables de entradas en el modelo tenemos 3 variables importantes, que es la precipitación mensual, 12 capas prácticamente de precipitación mensual promedio, que pueden ser imágenes de Workling, de ChirData, de Chirp, que están en FuseNet, USGS. Pueden ser datos interpolados de estaciones terrestres. En este ejemplo, se instalaron estaciones digitales y se utilizaron estaciones de Insigumi, y también se utilizaron
estaciones de SNET del Salvador y se compraron 2 estaciones digitales para colocarlas dentro de la cuenca. Entonces sí se tenía bastante información para validar los datos de los satélites. Con ETP podemos, como ya dijimos, podemos utilizar cualquier método de cálculo de ETP y generar los 12 mapas mensuales de evapotranspiración potencial. En este caso se utilizó el método de Thornwell, ¿verdad? Sin embargo, pueden utilizar Blaney, Cridley o bien Hargreaves, que es lo que utiliza Unicibune. Ya dijimos que si hay suficiente información podemos utilizar incluso Penman-Montier, con un ejemplo también con algunos rasters de working como radiación solar, velocidad del viento, etcétera, ¿verdad? Y este mapa, estos son 12 mapas, ¿verdad? De precipitación son 12, aquí son 12 que entran al modelo, ya son 24 rasters. Y acá está la retención de humedad del suelo, de acuerdo a las características texturales. Entonces, ¿qué tanto puede retener el suelo según los criterios de Thornwell y las características texturales de un estudio de suelos que se hizo en esta cuenca, ¿verdad? Entonces, las salidas son varias, ¿verdad? Son 12 mapas de balances hídricos, 12 mapas de evapotranspiración real, 12 mapas de excedente, que es para cada mes, por eso es que son 12 mapas, ¿verdad? 12 mapas de la retención de humedad en el suelo, cómo varía, ¿verdad? Y los 12 mapas de déficit de humedad en el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá básicamente nosotros estamos trabajando el algoritmo de Thornwell a nivel de píxel, ¿verdad? Y va generando los escenarios mensuales, para lo cual se pueden obtener los gráficos para cada mes o del total anual, etcétera, ¿verdad? Entonces el algoritmo genera todos estos rasters de cada uno de ellos. Bueno, este es el ejemplo. Estas son las temperaturas, imágenes raster que se utilizaron para hacer el cálculo de evapotranspiración potencial con Thornwell. Aquí tenemos el resultado de los cálculos de evapotranspiración potencial con Thornwell previo a correr el modelo. Entonces, esta es la variable de entrada, ¿verdad? Recuérdense que la variable de entrada es ETP-N, es enero, ETP-Feb es febrero y así, ¿verdad? Se tienen que tener los 12 raster con ese nombre. Debemos de tener nuestros 12 rasters de precipitación. Ya dijimos que puede venir de un sinnúmero de fuentes de información. Media vez estén validados los datos, ¿verdad? Pero PP-enero es PP-N, enero. PP-Feb es febrero. PP-Mar es marzo, etc. Así se llaman los rasters. Regularmente los trabajamos en formato grid de ARMA, pero sí puede correr en formato TIFF. Sin embargo, es más eficiente en este. Este es el cálculo de acuerdo al algoritmo que vimos de evapotranspiración real, mensual, para cada mes en cada píxel de la cuenca. Este es el cálculo del balance hídrico para cada píxel de la cuenca. Este es el cálculo de la reserva de humedad del suelo, cómo varía en la cuenca, en cada píxel de la cuenca para cada mes, ¿verdad? Los resultados que siempre vemos aquí del lado izquierdo son los promedios mensuales anuales, ¿verdad? Anuales. Se sumaron todos los raster y se hicieron estos cálculos, ¿verdad? Pero se puede hacer en ARMA a nivel de raster, ¿verdad? Aquí está el déficit de humedad del suelo, ¿verdad? Son los 12 raster para déficit de humedad del suelo y los 12 raster de excedentes de humedad del suelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que años atrás, nosotros lo que hacíamos en la facultad, utilizamos esta hoja electrónica para hacer nuestros cálculos. Metíamos la precipitación promedio mensual de una cuenca, de acuerdo a, ya sea utilizando isoyetas o polígonos de Thyssen o qué sé yo, o simplemente los datos de una estación meteorológica acá, de precipitación mensual promedio. Aquí en este P, que es precipitación, metíamos los datos de evapotranspiración potencial de acuerdo al método que utilizáramos, ¿verdad? ETP. Y acá en donde dice 250 es la retención de humedad. Este suelo sí es
tiene una textura muy fina, ¿verdad? Para que retenga 250. Por ejemplo, si tuviéramos un textural, podemos poner 90. Todo esto va a variar, ¿verdad? Pero tenía 250. Entonces, lo interesante de este modelo es que cuando se corre la primera vez, yo tengo una reserva que queda en diciembre, que es de 68.5. Esta reserva la puedo pasar al raster que se va a llamar reserva INI y le pongo aquí 68.5 y vuelvo a correr el modelo y me hace los ajustes necesarios para los escenarios mensuales. Regularmente lo que cambia es el déficit de humedad solo para el mes de enero. Después los demás meses se mantienen, siguen siendo el mismo escenario, ¿verdad? Pero siempre lo que hago yo es correr una vez el modelo, después de esta humedad que queda en diciembre la paso a la reserva inicial del modelo y listo, y ya puede correr. Entonces, los raster que utilizamos son 12 raster de precipitación, 12 raster de evapotranspiración potencial, la retención de humedad en el suelo por textura y también que se va a llamar reserva-max, porque si no, no corre el modelo, reserva-max. Y la reserva inicial del suelo es un raster que se va a llamar reserva-in, ¿verdad? Como les digo, lo corro una vez y la reserva de diciembre la exporto a reserva in y vuelvo a correr el modelo para que haga un ajuste más adecuado, pero básicamente es en el déficit de los 2 primeros meses del año que hace ese ajuste a nivel de PIX. Entonces, dentro de este trabajo, básicamente aquí hemos realizado ese ejercicio con el apoyo de el maestro en ciencias Juan Miguel Indequiu, y es un trabajo, y mi persona, Guillermo Santos, es un trabajo realmente que académico a nivel de investigación científica que se realizó con un proyecto de CONCYT, ¿verdad? En este tipo de aplicaciones. Entonces, me pueden escribir acá para yo enviarles el algoritmo y poder hacer nuestro ejercicio de laboratorio en nuestro curso de hidrología. Gracias.